El vampiro es una criatura de la noche considerada una de las leyendas de las historias de terror. Esta criatura tiene muchos matices en función de la cultura en la que se trate, pero en este vídeo vamos a tratar el vampiro estándar de las películas de ciencia ficción y de las historias de diferentes libros. Un ser que después de haber sido mordido y asesinado vuelve a la vida transformado en vampiro y se dedica a transformar otras personas alimentándose de su sangre. De ahí viene la etimología de vampiro, que significa monstruo de sangre. Vamos a observar un poco la biología que hay detrás de estas criaturas. En primer lugar, una cosa que llama mucho la atención de estas criaturas es su comportamiento alimentario, puesto que tanto en su forma humana como en su forma de murciélago, en el caso de que se transformen, se alimentan de sangre, es decir, que son animales hematófagos. En la naturaleza encontramos seres con este comportamiento, concretamente unos muy cercanos a este contexto son la especie Desmodus rotundus, conocido vulgarmente como vampiro común o vampiro de Azara, Diphylla ecaudata, vampiro de patas peludas o de doble escudo, y por último Diaemus youngi, el vampiro de alas blancas. Estos son quirópteros de la familia Philostomidae y de la subfamilia Desmodontinae. Entre ellos, con su alimentación hematófaga, encontramos diferentes víctimas a los que chupan la sangre. En primer lugar, Desmodus rotundus ataca a animales domésticos, de ganado e incluso a los seres humanos. Y se ha llegado a encontrar casos de ataque en gallinas, reptiles, anfibios y otros mamíferos salvajes. Por otra parte, el vampiro de patas peludas y el vampiro de alas blancas atacan principalmente a aves y en raras situaciones a mamíferos. Aunque su estrategia de caza, sus presas e incluso su aspecto son diferentes, estas especies de murciélagos tienen en común su consumo de sangre, su comportamiento hematófago. En el caso de Desmodus rotundus se ha observado que el estilo de alimentarse que tiene es básicamente abrir una herida en la superficie corporal de la víctima y con su saliva tiene una función anticoagulante, de tal manera que lo que hace con esa saliva es que la herida no deje de sangrar y se dedica básicamente a lamerla y alimentarse de su sangre. Verdaderamente los daños que producen en sus víctimas no son muy severos, sin embargo se ha observado en la especie Desmodus rotundus que puede contagiar ciertas enfermedades como por ejemplo la rabia, una enfermedad vírica. Otro punto muy curioso de estas criaturas de la noche y en relación a los licántropos es su vinculación con la luna llena, concretamente por la variación de su actividad en función de su ciclo. Bien, volviendo a los vampiros ficticios, una característica muy común conocida por todos es el tamaño de sus colmillos, los cuales son los dientes más largos que tienen la dentadura y los más largos que tenemos los seres humanos. Estos dientes reciben el nombre de caninos y la función es desgarrar lateralmente los alimentos. Sin embargo, en el caso de los vampiros hay penetración del diente en la carne, pero no hay desgarro en la mayoría de los casos, porque su objetivo es la generación de una herida por la cual succionar sangre. El lugar donde suelen atacar los vampiros y provocar la herida es el cuello, y esto tiene una razón muy concreta, y es que por esta parte del cuerpo pasa una de las arterias con mayor diámetro del organismo, y es la arteria carótida. De modo que produciendo una herida en esta arteria se puede provocar la salida de grandes cantidades de sangre, en primer lugar por el diámetro de la arteria y en segundo lugar por la presión arterial. Es decir, que los vampiros tienen un instinto para la fisiología. Ahondando en su naturaleza, veamos un poco más de su anatomía. Hemos visto ya el tamaño de sus caninos y hemos visto su alimentación hematófaga. Sin embargo, este tipo de alimentación no es ninguna casualidad. Y es que los vampiros son seres verdaderamente pálidos, ya sea por la ausencia de sangre, porque no funciona su corazón o porque simplemente son muertos vivientes. Sin embargo, vamos a ahondar un poquito más en esto. Desde el punto de vista biológico, esta palidez se puede atribuir a una falta de exposición al sol, una insuficiencia cardíaca, algún tipo de anemia o una enfermedad denominada albinismo. Sin embargo, podemos encontrar en los seres humanos otra enfermedad que se puede relacionar de forma casi directa a la naturaleza de los vampiros. Esta es la porfiria, una enfermedad que ya vimos con los licántropos. Como ya dije en ese vídeo, las porfirias son un tipo de enfermedades relacionadas con un defecto metabólico en la síntesis del grupo hemo, un componente fundamental en la hemoglobina. Este fallo en la síntesis hace que unas sustancias denominadas porfirinas se acumulen en el cuerpo y provoquen efectos perjudiciales. Existen diferentes tipos de porfiria en función del paso de la ruta metabólica que se ve afectado, pero en el caso de los vampiros estamos viendo una porfiria eritropoyética congénita, también denominada enfermedad o síndrome de Gunther.
Dejando a un lado las particularidades bioquímicas de la enfermedad, hay una serie de manifestaciones clínicas de la misma que hacen que esta enfermedad se atribuya a los vampiros. En primer lugar, la fotosensibilidad. Cuando incide la luz del sol sobre la piel de un enfermo de porfiria, se producen una serie de reacciones químicas que desencadenan el daño de los tejidos, que se produzcan ampollas, en muchos casos el sangrado. Básicamente la piel arde y este es uno de los síntomas que presentan los vampiros cuando se enfrentan a la luz del sol. Por lo cual, la luz del sol es uno de los principales puntos débiles de estas criaturas. Bueno, en el caso de Edward Cullen es uno de sus puntos fuertes para el cortejo, con ese brillo tan sexy que me tiene. Pero en verdad debería haberle ocurrido esto. El segundo síntoma es la eritrodontina, es decir, que se acumulan porfirinas en los dientes dándoles un tono rojizo. El tercer síntoma es la palidez, y este síntoma es muy claro debido a que al haber un defecto en la hemoglobina, la cual da un tono rojizo a la sangre, ese color en la piel es defectuoso también, de tal manera que el color ruborizado de la piel pues se pierde. Aunque el color de la piel depende principalmente de los niveles de melanina, pero al no poder exponerse al sol los niveles de melanina van a ser muy bajos, por lo tanto esta palidez tiene una justificación. En cuarto lugar, la ansiedad por la sangre, y esta viene debida por el defecto de hemoglobina en la misma. El hecho de que exista un defecto en la hemoglobina puede desencadenar diferentes tipos de anemia, y ello puede dar lugar a una necesidad de alimentarse de sangre. Esta necesidad de alimentarse de algo que no es común se conoce como pica. Otro síntoma que se puede dar en la porfiria son cambios oculares, es decir, que se produzcan diferentes tipos de cicatrices oculares o de conjuntivitis debido a los depósitos de porfirina en los propios ojos, lo cual les da un tono blanquecino o rojizo. También se pueden dar casos de hipertricosis ya comentados en el vídeo de los ligántropos. He encontrado también información en internet acerca de la intolerancia al ajo y de algún tipo de locura, pero como no lo he confirmado con referencias rigurosas, prefiero no contároslo. Bien, pasemos a otro tema, el color de ojo de los vampiros. Tanto el color del pelo como el color de los ojos en los diferentes vampiros es muy variable, por lo tanto no podríamos evaluar cada uno de los casos. Sin embargo, hay algo que no se puede pasar por alto, por lo menos en algunas películas de ciencia ficción, y es que el color de los ojos no podría cambiar de una forma tan radical de un momento a otro, como ocurre en el caso de Selene, donde los ojos tornan a un color radicalmente negro a un color azul. También tenemos el ejemplo de Frost o la novia de Drácula, cuyos ojos pasan de un color azulado a un color completamente rojo. Estos cambios tan radicales ocurren cuando hay una reacción simpática relacionada con la lucha o el comportamiento depredatorio. El color de los ojos depende de los niveles de eumelanina y feomelanina, y entre un color de ojos negro y un color de ojos azul claro, los niveles de melanina son muy diferentes. En cuanto al color de los ojos rojos, podemos encontrar casos de seres humanos en los que se presente esta tonalidad, y es el caso de aquellas personas que padecen una enfermedad denominada albinismo, ya nombrada anteriormente. Por cierto, los ojos claros suelen ser más sensibles a la luz que los ojos oscuros, debido a que presentan una menor cantidad de pigmento. El cambio más radical que se puede dar en los ojos con respecto a una reacción de este calibre es un cambio en el tamaño de la pupila. Ello podría explicar la transformación de un ojo normal a un ojo completamente negro como ocurre en algunos vampiros, licántropos o demonios. Sin embargo, esto no se puede producir de esa manera debido a que para que esto ocurriera así la pupila tendría que cubrir la esclerótica, es decir, la parte blanca del ojo. Pero existe una enfermedad en la cual la pupila puede recubrir completamente el iris, es decir, que esta parte del ojo sea completamente negra. Esta recibe el nombre de aniridia. Se trata de una enfermedad basada en un defecto en el cromosoma 11, el cual está implicado en el desarrollo del globo ocular. Esta enfermedad da lugar a diferentes problemas en la visión y una fotosensibilidad o fotofobia, es decir, una sensibilidad a la luz. Claro, tú imagínate, si nosotros tenemos una pupila así normalmente, pues tenerla así. Bien, pasemos a sacar un poquito más de la biología de estos bichos. Los vampiros tienen entre sus características un desarrollo espectacular de los sentidos tras su transformación, o bien desde su nacimiento como tales. Entre ellos encontramos el olfato, el oído y la vista. Estos sentidos coinciden completamente con su naturaleza depredatoria, donde también se encuentran una gran agilidad, su capacidad de salto o una fuerza superior a la de un humano común. Sin embargo, hay algo que nos puede chirriar con respecto a su ciclo vital, y es cómo se reproducen los vampiros. Morder y transformar no es un mecanismo reproductorio propiamente dicho, más bien es un mecanismo de infección de algún tipo de enfermedad, como por ejemplo alguna enfermedad vírica,
tal y como cuenta Selene en Underworld 1. Sin embargo, con este método los vampiros no procrean como tal, no hay cruce, fecundación, ni se da lugar a una variabilidad genética. Y diréis, bueno, pero es que Edward Cullen en la película tiene una hija. No, esperad un momento, aquí encontramos uno de los posibles errores que hay en la saga Crepúsculo. A ver, como he comentado anteriormente, los vampiros pueden tener algún tipo de defecto en la sangre, ya sea porque carecen de sangre, porque no les funciona bien el corazón o porque esta no funciona de una manera correcta. Básicamente que las cosas por ahí dentro no fluyen como deberían fluir. Bien, pues en el caso de que sea así, debo recordaros que la sangre circulatoria es uno de los mecanismos para que tenga lugar una erección. Y como todos sabemos también, los humanos o los humanos transformados en vampiros necesitamos un mecanismo para la procreación y es tener una erección. En el caso de que un vampiro, por la razón que sea, no pueda tener una erección, no puede haber coito. Y si no hay coito, no puede reproducirse. Y no creo que Bella supiera hacer fecundaciones in vitro porque lo máximo que llegó a estudiar fue la mitosis en las cebollas, en la primera película. En el caso de Underworld, Selene y Michael Corbin tienen una hija, pero ha sido realizada por ingeniería genética. Eso ya sería otra cosa. Además, os recuerdo que Michael Corbin era un cruce entre un vampiro y un licántropo, por lo tanto este sí que podría tener tienda de campaña mañanera. Ahora, en el caso de que a los vampiros les vaya bien la sangre, el corazón, influya todo como tenga que fluir, pues nada, fiesta vampiresca. Además, también podría darse el caso de que un vampiro naciera vampiro, es decir, que fueran vampiros puros. Y esto podría darse en el caso de que una mujer embarazada fuera mordida por un vampiro. De esta manera, esa enfermedad o ese virus se transmitiría al feto. Esto no es nada raro y puede ocurrir en la naturaleza, como podemos ver con el VIH. Y de hecho, hay un vampiro que todos conocemos o deberíamos conocer que es Blade. Blade nació vampiro puro porque cuando su madre estaba embarazada le mordió un vampiro. Y en este caso podemos ver que Blade, por ejemplo, era el portador de la enfermedad pero no tenía todos los síntomas. De hecho, Blade no era sensible a la luz del sol ni a los rayos ultravioleta, lo cual le hacía ser un vampiro con lo mejor de un vampiro y un humano con lo mejor de un humano, lo tenía todo. Bien, pasemos a ver otra cosa, el comportamiento de los vampiros, concretamente el comportamiento social. Generalmente, según algunas películas, existen jerarquías sociales desde un punto de vista más cultural que animal dentro del mundo de los vampiros. Esta jerarquía puede venir determinada por el poder de un vampiro, la pureza de su sangre, sus hazañas o su tiempo de vida. En la biología, los murciélagos vampiros que hemos visto al principio del vídeo también se ha visto que tienen jerarquía. Así que podéis ver que esta leyenda no difiere tanto de lo que ocurre en la realidad. Por último, y como vimos con el hombre lobo, ¿cómo podríamos sobrevivir a un vampiro? Ya sea en Halloween o en cualquier momento de la vida. Existen mogollón de formas de destruir a los vampiros, atendiendo a sus debilidades, como clavarle una estaca en el corazón, utilizar ajo, aunque creo que esta técnica es más de repulsión, o cortarle la cabeza. Aquí digo lo mismo que con los licántropos, sí, es muy radical y oye, muy bien, pero a ver si puedes, venga, a ver si puedes. Pero sin duda el método más común en las películas de ciencia ficción es el uso de la luz, ya sea esta la luz del sol natural o luz ultravioleta aplicada a las armas. Aunque también hay películas en las que los vampiros son alérgicos de alguna manera a la plata. Y en este caso digo lo mismo que con los licántropos, no es la plata lo que produce la alergia en sí, sino que es el mercurio, lo que se denomina plata líquida. Porque el mercurio es tóxico. En verdad, matar a un vampiro es relativamente más fácil que matar a un licántropo, puesto que con la luz del sol tienes una mayor facilidad. Sin embargo, son animales nocturnos, así que pues mueres y ya está. Nada más por hoy, espero que os haya gustado este vídeo. Como dije en el vídeo anterior del licántropo, es un formato de vídeo que me ha llevado mucho trabajo extra a realizar. Y bueno, pues espero que lo valoráis con un buen número de likes. Se pueden decir mogollón de cosas súper interesantes sobre las criaturas de la noche, pero bueno, quién sabe si puedo hacer otro vídeo en un futuro. Dejádmelo en los comentarios, a ver si me proponéis algo divertido sobre las leyendas. También me gustaría que me comentarais cuál es vuestra criatura de la noche favorita entre vampiros y licántropos, y la razón. Si tuvieras que enfrentarte a alguno de ellos, ¿con quién te zumbarías? ¿Con un licántropo o con un vampiro? Y recuerda, si te gusta el canal, suscríbete y bueno, si te ha gustado este vídeo, compártelo para meterle un poquito de miedo a la gente porque se acerca Halloween.